Hola, queridos espectadores, bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Antes de entrar en la historia de hoy, recuerden suscribirse, dejar su like y compartir este video con quienes aman el mundo de las celebridades. Su apoyo hace posible que sigamos trayendo las historias más cercanas, emocionantes y humanas de las estrellas que seguimos. Y hoy, de verdad, les traigo un relato que ha derretido corazones. Ozan Akbaba y Sinem Unsal se fueron de campamento a las montañas de Capadocia y decidieron compartir esa experiencia, cara a cara, con un grupo de fans que jamás olvidará lo ocurrido. Capadocia siempre fue sinónimo de asombro. Las chimeneas de hadas pintadas por el viento, los valles que parecen respiraciones antiguas y esas rocas que guardan secretos de otras épocas. Allí, lejos del ruido de la ciudad y de las agendas apretadas, Ozan y Sinem eligieron pasar un fin de semana distinto, apostando por un plan simple pero significativo: aventura, naturaleza y una cercanía real con las personas que los han acompañado desde el primer día. La idea fue clara desde el inicio: invitar a un grupo reducido de seguidores, lo suficientes para crear una vibra íntima, pero con el espacio necesario para que cada quien viviera el momento con calma, con tiempo para mirar, conversar y recordar porque empezaron a admirarlos. La jornada arrancó muy temprano, casi con el primer hilo de luz. Los fans seleccionados llegaron a un punto de encuentro y el equipo del dúo los recibió con un ambiente ordenado y amable. Había sonrisas nerviosas, teléfonos a punto y esa ilusión que parece un hormigueo. Subieron a un pequeño convoy de vehículos y pusieron rumbo a la montaña. Ozan y Sinem ya estaban allí, esperándolos. Él, con botas de trekking y una chaqueta que hablaba de caminos largos; ella, con un gorro suave y esa sonrisa que en las pantallas siempre parece una pausa de luz. Bastó que se acercaran para que todo se aflojara. Sinem saludó uno por uno, Ozan bromeó sobre el frío, y el hielo, si es que lo había, se deshizo en segundos. Cuando llegaron al campamento, la imagen parecía salida de un sueño. Colinas onduladas, una luz limpia que caía sobre las rocas como si las acariciara y un cielo abierto, ancho, casi infinito. El área estaba preparada con cuidado. Tiendas listas, un pequeño círculo para la fogata, mesas para el picnic, mantas y el apoyo de guías locales que se ocuparon de que todo fuera cómodo y seguro. Pero nada competía con la presencia de Ozan Akbaba y Sinem Unsal. A su alrededor, cada detalle parecía más nítido, como si los colores ganaran confianza. La mañana se dedicó a caminar. Entraron en el valle por un sendero estrecho, custodiado por formas caprichosas en la piedra. Sinem, que conserva una delicadeza curiosa al hablar de la naturaleza, iba señalando figuras en las rocas y compartiendo recuerdos de otras visitas a Capadocia, cuando aún no imaginaba que un día estaría allí con fans caminando a su lado. Ozan, con humor fino, hacía comentarios sobre las sombras en las cuevas, proponía pequeñas pausas para mirar el horizonte y lograba que todos se sintieran parte del mismo grupo, sin distancias. Algunos seguidores, después, dirían que la caminata fue como salir con amigos de toda la vida, con esa facilidad que no siempre se encuentra en eventos públicos. De vuelta al campamento, los esperaba un picnic sencillo y delicioso preparado por el equipo local. Había pan recién hecho, quesos de la región, aceitunas, frutas dulces y té que humeaba como una promesa de abrazo. Se sentaron alrededor de la zona destinada a la fogata, aunque aún no encendida, y la conversación comenzó a fluir. Sinem escuchaba con atención a cada persona que se animaba a hablar. Ozan hacía preguntas sobre ciudades, estudios, trabajos, anécdotas cotidianas. Una fan dijo que seguía a Sinem desde hacía más de 5 años, y la actriz quiso saber cuáles eran sus escenas favoritas, que le había hecho sentir cercana a sus personajes. Ozan, atento, añadió un recuerdo de sus rodajes y todos rieron con una de sus historias, esa clase de recordatorio de que detrás de las cámaras también hay tropiezos, descansos eternos que duran 5 minutos y complicidades que no aparecen en los créditos. La tarde fue un mosaico de juegos, ocurrencias y una espontánea exhibición de talentos. Hubo quienes cantaron, quienes recitaron versos y quienes se atrevieron a improvisar una escena. Sinem reía con ganas, celebrando cada intento como si fuese un estreno. Ozan aplaudía con ese entusiasmo que contagia y, como no, en un momento tomó una guitarra que alguien había traído y acompañó con acordes tranquilos a uno de los fans que se animó a cantar. No era un show, era cercanía. La camaradería se tejió sin esfuerzo, dejando la sensación de que aquello iba más allá de una simple reunión con famosos. Era un día compartido con respeto, alegría y un sentimiento de pertenencia poco común. Al comenzar la caída del sol, todos se acomodaron para la fogata. El cielo de Capadocia, que al atardecer toma tonos de miel y cobre, parecía encender las chimeneas de hadas.
Ozan y Sinem, sentados cerca del fuego, comenzaron a conversar sobre sus carreras, esos trasbastidores que el público suele imaginar pero pocas veces escucha de primera mano. Ozan habló de escenas que exigieron más de lo previsto, de coordinaciones complejas con el equipo de acción y del tipo de disciplina que no se ve, pero sostiene. Sinem compartió la otra cara de los días largos de rodaje, de cómo encuentra calma en los silencios del set, y de la importancia de la mirada del compañero de escena. Los fans escuchaban atentos, grabando fragmentos, guardando detalles, y, sobre todo, sosteniendo el momento con una atención nada superficial. Luego vino el instante que muchos esperaban sin saberlo, una pequeña sesión de observación del cielo. Con telescopios montados y mantas extendidas sobre el pasto, todos se estiraron para mirar arriba. Sinem habló de su fascinación por las noches despejadas desde su infancia, de esa costumbre de buscar constelaciones para ponerle nombre a lo que parecía demasiado grande. Ozan, juguetón, lanzó un reto. A ver quién encontraba primero una estrella fugaz, y si alguien lo lograba, él contaría un secreto de rodaje que nunca había contado. Entre risas y suspiros, con la vista clavada en lo alto, pasaron minutos de una calma rara, de esas que uno extraña cuando regresa a la vida de prisa y salas de espera. Fue sencillo, sí, pero inolvidable. La cena se sirvió al aire libre, con platos turcos preparados con cariño. Había sopas perfumadas, carnes cocidas a fuego lento, verduras que sabían a hogar y panes tibios que parecían escritos para partirse entre amigos. Ozan y Sinem se sentaron mezclados con los fans, sin formalidades, y los temas de conversación se abrieron como abanicos. Viajes, escenas memorables, canciones, la belleza de madrugar cuando el plan lo amerita. La distancia entre admiradores y admirados se hizo pequeña, casi imperceptible. La noche tomó un ritmo íntimo y honesto, lejos de la alfombra roja y las luces que ciegan. Antes de retirarse a las tiendas, Ozan y Sinem se tomaron el tiempo de agradecer a cada fan de forma personal. Sin discursos preparados, sin prisa, miradas directas, palabras que reconocían la lealtad, anécdotas compartidas y promesas de volver a encontrarse. Hubo quienes se emocionaron, quienes sonrieron como quien atesora un secreto, quienes se quedaron con el corazón calentito por ese gesto. Lo contarían luego como uno de los detalles más poderosos de la experiencia, tal vez porque en esos segundos se sintieron vistos, valorados, incluidos. La noche cerró con música suave alrededor del fuego. Algunos tarareaban, otros dejaban caer la cabeza sobre la manta y miraban sin decir nada. El sonido de la leña, la guitarra que volvía por momentos a las manos de Ozan, la voz de Sinem leyendo un fragmento de un texto que había traído por si el silencio pedía palabras. Todo componía una calma que unía. En redes, los primeros clips y fotos no tardaron en aparecer. Los comentarios se llenaron de elogios a la sencillez de la pareja, a su calidez, a la forma en que supieron estar. Muchos coincidieron. Parecía un sueño al que no queríamos despertar, por fin algo cercano, sin poses, en medio de la naturaleza. La mañana siguiente llegó con aire fresco y una luz casi nueva. Antes de dejar las montañas, todos se reunieron para una última foto. Ozan y Sinem se colocaron al centro, hombro con hombro, con esa sonrisa que no pide ensayo. Los fans los rodearon en un círculo cerradito, y el resultado no fue solo una imagen. Era una cápsula de energía, conexión y alegría, la prueba de que se puede hacer espacio a lo verdadero incluso en un mundo marcado por horarios y expectativas. Esa foto empezó a circular y, en cuestión de horas, ya había una frase que se repetía por todas partes, una especie de lema que bautizaba el encuentro y lo convertía en referencia de lo que se puede lograr cuando la fama no se opone a la cercanía. El regreso fue un carrusel de despedidas con manos que se agitan y miradas que dicen hasta pronto. Desde la ventanilla de los vehículos, los fans hacían gestos con un brillo en los ojos que cuesta fingir, y Ozan y Sinem respondían con la promesa, hecha con honestidad, de crear más momentos así. Porque ese fin de semana no fue un simple paseo. Fue la confirmación de que las estrellas pueden detener el paso, bajar del pedestal y compartir algo que no se compra ni se fabrica: tiempo, escucha, memoria compartida. Fue, también, un recordatorio de que hay historias que se escriben al borde del fuego y bajo el cielo, y que son esas las que, por alguna razón, nos acompañan más lejos. Gracias por acompañarnos en esta actualización tan especial. Si disfrutaron esta historia, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir. Volveremos con más relatos exclusivos, anécdotas del detrás de cámaras y esas aventuras de celebridades que nos encantan. Manténganse atentos a lo próximo de Escándalos de Series Turcas, porque lo que viene del mundo del entretenimiento turco todavía tiene muchas sorpresas para dar.